intercambio permanente con los comerciantes. ¿Cuál es la recomendación en este sentido? Nosotros desde que empezó la pandemia se hicieron recomendaciones que se armaron juntamente con el municipio para los proveedores, transportistas y aquellas personas que ingresan a la localidad como exceptuados, que digamos que tienen la posibilidad de ingresar y no tener que aislarse, que vienen de otras localidades. Las recomendaciones son muy claras con respecto a cómo se tienen que manejar y obviamente esas recomendaciones las tiene el transportista y la persona que lo recibe. Si no las cumple, ¿quién se... En realidad, el control de eso depende obviamente del municipio, pero bueno, el municipio no puede estar, imagínense que entran 20 transportistas por día yendo a cada uno de los comercios donde entra el transportista a vigilar si la carga la hacen dentro de dentro de la normativa vigente. Hay una responsabilidad, así como hay otras, como pueden ser, no sé, buenas prácticas de manufacturas o manejo de alimentos, que tienen que cumplir y que es imposible estar constantemente controlando en este contexto. Es imposible. ¿Tienen un dato cierto ustedes de cuánta gente es controlada, si hay un protocolo, si se labran las actas correspondientes? Nosotros recibimos diariamente todos los ingresos de las personas que son exceptuadas, que eso es variable, ¿sí? A veces hay más, a veces hay menos, viene gente de Bariloche, viene gente de otras localidades de la provincia, viene gente de otras partes del país que están incluidas dentro de estas situaciones que hablé antes, exceptuados por laboral. Y después están las situaciones de viaje que no son exceptuados, que son las personas que ingresan a la localidad y tienen que hacer aislamiento. Esas pasan a una instancia diferente de control. Desde el hospital, ¿qué tipo de recomendaciones y cómo están trabajando los protocolos con las empresas que tienen una cantidad considerable de empleados? Llámese supermercados, corralones, transportistas. Las recomendaciones son las mismas que el inicio, el distanciamiento, que no está, digamos, vinculada al espacio o a la cantidad de personas que trabajan, sino al distanciamiento entre las personas que trabajan, al lavado de manos o al uso de alcohol en gel, al uso de cubrebocas en los ámbitos comerciales y por supuesto que dependerá del espacio que dispone cada una de esas empresas para decir que puede haber una circulación de gente X o bueno, la gente tendrá que ingresar de a uno, eso es variable, digamos, hay una generalidad y que se va adecuando de acuerdo al comercio o a la empresa. Doctora, al día de hoy, ¿cómo es el estado de salud de ambos casos positivos aquí en nuestra localidad? Hay dos pacientes, uno es un paciente joven, ese paciente está estable, está muy bien, está evolucionando favorablemente y el otro es un señor de 83 años que tiene un cuadro grave y que, bueno, estamos a la espera de su evolución. ¿Se evalúa derivarlos hacia San Carlos de Bariloche esta última persona? Por ahora no está dentro de las posibilidades de su derivación. ¿El hecho de aumento de casos en Bariloche pone a la comarca andina en peligro de circulación comunitaria? En realidad nosotros hasta la fecha no tenemos evidencia de circulación comunitaria porque no tenemos herramientas para confirmarla ni para descartarla, digamos. La falta de evidencia tampoco es una evidencia de que no la haya, pero bueno, obviamente que estamos en alerta a partir de estos dos casos en los que hasta el momento no encontramos nexo. Y bueno, estamos evaluando esta situación. En virtud de esto, de que no se encuentra el nexo en los últimos dos casos y obviamente el pedido de mayor seguridad a los propios trabajadores del hospital que se realizó ayer, ¿entienden entonces que estamos ante la posible circulación comunitaria? En realidad, el tema de la seguridad entre nosotros tiene que ver con que para atender a todos los pacientes nosotros usamos la máscara y el barbijo y si ese paciente tiene alguna otra condición a la entrevista que uno hiciese pensar que es un sospechoso de COVID, uno agrega otros elementos al equipo de protección personal. La decisión de usar máscara y barbijo todo el tiempo tiene que ver con que nosotros empezamos a atender pacientes y si alguien del equipo de salud desarrolla algún síntoma compatible, inmediatamente aquellas personas que estuvieron en contacto con él, por más de que tengan barbijo, tienen un equipo incompleto. Entonces decidimos, porque el contacto, ahora yo me lo saqué porque bueno, va a ser poco tiempo y ellas están con la máscara, pero se van como achicando las posibilidades. Entonces decidimos ampliar esto entre los compañeros de trabajo, siempre y cuando no podamos,
mantener la distancia o el espacio sea el adecuado. Si estamos en un lugar solo, no estamos ni con el barbijo ni con la máscara, o si estamos en un espacio en el cual podemos estar distanciados, no estamos ni con el barbijo ni con la máscara. Pero bueno, eso en el hospital se dificulta, entonces hacemos de máxima esta situación para no estar todo el tiempo sacándonos, poniéndonos la máscara y el barbijo, y en eso a veces hay pequeñas fallas y bueno, queremos evitarlas. Para la médica pediatra Karina, Casio, las recomendaciones para las familias, para los niños, ¿no? Porque este es un segmento muy delicado. Karina, contanos cómo tienen que los padres cuidar a los niños, seguir cuidándolos, porque seguimos en cuarentena con una nueva fase que es el distanciamiento social, pero los protocolos tienen que cuidarse muchísimo por los menores. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nosotros estamos en una etapa de flexibilización, pero en la cual todavía la responsabilidad social es muy importante. En el caso de los niños o los menores, la responsabilidad es por parte de los tutores, o sea, de los adultos que están a cargo de estos niños. Poder llevarlo a un lugar al aire libre o recrearse es positivo siempre y cuando uno controle que el niño no esté, haciendo algunas situaciones jugando con otros niños que no son convivientes, o que después cuando llegan a su casa no se efectúe la higiene correspondiente. El tema de los locales cerrados como supermercados o sitios donde se venden alimentos y que la mamá tiene que salir, seguimos recomendando que vaya un solo adulto, que no vaya con un niño, porque los niños son vectores y tocan todo, y la mamá cuando va comprando no se va fijando, y el niño realmente no tiene el cuidado que puede tener un adulto de estar satinizándose las manos o no tocando elementos que son que tocan de uso común, como puede ser un mostrador o puede ser el changuito que uno hace las compras. En cuanto al otro grupo etario, que es un poco como más complicado controlar o que nos puedan llegar a escuchar, son los adolescentes. Hoy los adolescentes han salido en grupos, como es lo que ellos tienen que hacer en realidad, con su autonomía. Se los puede ver en sitios públicos sin tapaboca, sin ningún tipo de medidas de restricción social. Están compartiendo mate, ustedes lo pueden ver. Es muy difícil, porque si ellos no toman su propio cuidado, teniendo en cuenta que ellos, si bien son jóvenes y quizás el grupo etario en donde no se ve por la edad, complicaciones de la enfermedad, son quienes pueden transportar el virus a un adulto de su familia, y ahí se empieza a hacer esa cadena complicada, en donde ellos no toman las medidas de cuidado personal. Por ejemplo, tampoco se ha visto que juegan con juegos de contactos muy cerca, que no están todavía como autorizados, por decirlo así. Y también el tema de compartir mate, botellas, cigarrillos, todo lo que hacen a su edad, no lo tienen absolutamente en cuenta. Para cualquiera de las tres, hace poco nos marcaban la preocupación que tenían con la provincia de Chubut. Esta proliferación de casos, sobre todo Comodoro Rivadavia y Trelew, posible nexo incluso con uno de los casos positivos de acá. ¿Les marca algo nuevo estos días? ¿Qué tipo de precauciones hay que extremar con la gente que viene del sur? Nosotros a la fecha no hay ninguno de nuestros casos, tanto los que están aquí en el hospital como los que están en Bariloche, que tengamos como nexo más probable ninguna ciudad de la provincia de Chubut. Por la información que pudimos recabar en contacto con los pacientes o con la familia. Si bien es como dijo Mirna, hay una familia que tiene domicilio en Lago Puelo, la vinculación con Chubut era casi nula. Y habían estado en una ciudad también de la provincia de Chubut, pero no cerraban los datos para las fechas de periodo de incubación. Así que las ciudades de la provincia de Chubut no son los datos más fuertes que nosotros tomamos como origen de la infección de ninguno de nuestros pacientes hasta el momento. Doctora Hansen, ¿cuáles son esas herramientas que están faltando para salir a ver si el virus está circulante en la localidad? Cuando digo herramientas es esto de que a veces uno queda acotado en las entrevistas, porque obviamente que uno indaga a las personas y hay limitaciones, y las personas obviamente a veces también no recuerdan ciertos datos o no toman algunos contactos o encuentros como reales de riesgo. Entonces, en eso, una de las limitaciones es eso. Nosotros tenemos como herramienta la entrevista, no tenemos posibilidades de hacer un estudio de seguimiento de las personas los días previos al inicio de los síntomas para saber en dónde estuvieron o dónde no estuvieron.
Hacemos una entrevista muy exhaustiva, pero bueno, a veces encontramos trabas en eso. Lo mismo hacemos con las familias, o sea, más allá de que hay familias que, por eso expliqué antes lo del contacto estrecho y de quienes están aislados, porque hay familias que si no estuvieron los días previos al inicio de los síntomas, no se instaura el aislamiento de estas personas, solo se instaura en aquellas que estuvieron las 48 horas previas, y con esto indagamos también a esas personas, tratamos de hacer una investigación muy detallada del último tiempo de la familia y del caso, y después tenemos estas situaciones, como nos ha pasado con pacientes que están en Bariloche, que bueno, tenemos limitaciones porque nosotros no podemos contactarnos a veces de la forma que quisiéramos con los pacientes, porque bueno, están internados, obviamente los pacientes en la internación es más difícil, porque bueno, entendemos esa situación, y encontramos, bueno, también trabas para llegar. A veces el no encontrar, a veces uno termina definiendo que hay circulación comunitaria porque es esto, no podemos encontrar en la punta del ovillo y no queda otra que definirlo así, ¿sí? Yo no digo que ahora